¿Qué tal, amigos? Esto es Impacto Venezuela. En este día miércoles 6 de mayo les saluda Carla Salcedo Flores. Comenzamos con información relacionada con todos estos sucesos que se han desatado en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro continúa realizando allanamientos para de alguna manera frenar esta presunta operación Gedeón que se estaría gestando en muchos rincones del país. Por eso a esta hora nos vamos a Caracas. Allá está nuestra corresponsal Mildred Manrique para que ella nos cuente cómo avanza estos allanamientos que ha realizado el régimen de Nicolás Maduro, que han hecho en la calle, las detenciones arbitrarias que han llevado adelante. Mildred, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Cuéntanos. Gracias por el contacto, Carla. Continuamos con información relevante sobre todo lo que tiene que ver con esta presunta incursión paramilitar, y es que estaban infiltrados hasta los huesos. Esa es la tesis del régimen de Nicolás Maduro, pues aseguran que desde hace mucho tiempo tenían información sobre estos operativos y que incluso ya el pasado 25 de marzo habían alertado a las autoridades internacionales sobre todos los presuntos ataques que se iban a dar en Venezuela. Acompáñenos en este recuento de las últimas declaraciones y todo lo que ha salido a la luz pública relacionado a este tema. El discurso del régimen sigue apuntando a presuntas pruebas, testimonios y videos de que ese grupo de supuestos mercenarios se entrenó en territorio colombiano y habría sido financiado por el presidente de Colombia, Iván Duque, y el de Estados Unidos, Donald Trump. Dijimos los nombres de los 3 jefes de esos campamentos. Dijimos que un campamento lo dirigía Robert Colina Ibarra, alias Pantera, que otro campamento lo dirigía Juvenal Sequea Torres y que otro campamento lo dirigía un señor llamado Mata Sanguinetti. Dijimos también que el jefe operativo era Antonio José Sequea Torres y que el jefe de toda la operación era Cliver Alcalá Cordones. Según el propio Maduro, hasta la noche de este lunes habían 8 fallecidos y 13 detenidos, pero ahora Jorge Rodríguez lo contradice, asegurando que fueron 6 muertos y 16 detenidos, entre los que se encuentran 2 ciudadanos estadounidenses. Sobre estos últimos, el ex boina verde Jordan Woodruff, quien dirige una compañía de seguridad con sede en Florida llamada Silver Corp USA, dijo el lunes que estaba trabajando con los 2 hombres en una misión lanzada el día anterior, con la que pretendían liberar a Venezuela, pero este se adjudicó la responsabilidad de la operación Gedeón. Pero, ¿quiénes son los estadounidenses arrestados por la dictadura venezolana? Luke Demon, de 34 años, y Aaron Berry, de 41 años. Los 3, ex agentes de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos, y quienes tiempo atrás habían sido desplegados en Irak y también en Afganistán por el ejército norteamericano. Pero además, el régimen sacó a la luz pública sus documentos de identidad. En medio de toda esta situación, Woodruff aseguró no haber recibido ayuda del líder opositor Juan Guaidó, ni de los gobiernos de Estados Unidos ni Colombia, país desde el cual zarpó el operativo. Este martes Donald Trump, en una actitud muy confiada, dijo que no tiene nada que ver con las 2 incursiones marítimas interceptadas en Vargas y Aragua. Acabo de recibir información que no tiene nada que ver con nuestro gobierno. De igual manera, averiguaremos para estar seguros, pero sea lo que sea, no tiene nada que ver con nuestro gobierno. Por su parte, el presidente encargado de Venezuela rompió el silencio sobre la operación Gedeón y también asegura que estos militares y civiles fueron traicionados. Hoy es muy claro que esa acción, por cierto, que dejó muy claro la dictadura, como lo dijo ayer el usurpador y como lo dijo el viernes uno de sus voceros del programa de chisme de los miércoles, que estaba infiltrada. Estaban esperándolos para masacrarlos. ¿De quiénes son los cuerpos que exhibieron en el estado Vargas? Aquí no termina todo, pues el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, dijo que entre los detenidos del domingo está un supuesto ciudadano venezolano que trabajaba para la DEA. Pero la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos negó que uno de sus agentes fuera detenido en este país. La administración no estuvo implicada de manera alguna en los sucesos de este fin de semana en Venezuela, dijo el servicio de prensa de la DEA a Sputnik. Por último, es importante resaltar que los familiares de algunos de los detenidos también han circulado videos a través de las redes sociales en los que exigen fe de vida.
Desde Caracas, Mildred Manrique, Somos Impacto Venezuela. Así es, Mildred, gracias por tu reporte. En efecto, como bien lo has señalado, estas detenciones traen como consecuencias las reacciones de los familiares. La esposa del capitán Antonio Sequea está pidiendo una fe de vida para garantizar que su esposo se encuentre con vida luego que el pasado lunes resultara privado de libertad, así como también su hermano. En la mesa de análisis, a continuación, conversamos con la esposa del capitán Antonio Sequea. Amigos de Impacto Venezuela, el día de hoy vamos a conversar con la esposa del capitán Antonio Sequea. Ha sido detenido por el régimen de Nicolás Maduro este lunes, luego de las diferentes actuaciones que está realizando precisamente el régimen para detener a quienes presuntamente estarían incursionando militarmente en Venezuela. Hablamos con Verónica Noya. Verónica, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carla? Sí, pues estamos en un momento súper importante. Lamentamos mucho que tu esposo haya quedado privado de libertad en este momento. Entendemos también que tu hermano, es decir, por partida doble en la familia, en este momento atraviesan la situación de tener dos familiares privados de libertad, simplemente por, de alguna manera, buscar la libertad de Venezuela y trabajar en pro de la democracia. Queremos saber y que nos confirmes que el capitán Antonio Sequea estaría involucrado en los sucesos del 30 de abril del año pasado en la base aérea La Carlota, cuando hubo este alzamiento militar. Él estaba allí. ¿Qué pasó en este tiempo 365 días después? Sí, efectivamente, él participó el 30 de abril. Su fotografía fue muy viral en ese momento, y de ahí hasta el día de hoy, casi un año después, un año y unos días después, la verdad he pasado un año muy duro, un año donde fuimos perseguidos. Fuimos mis 3 hijos y yo, ¿no? Entonces me ha tocado muy duro. Nos separamos como familia y tuvimos que huir por miedo, literalmente miedo. Sí. Porque nos iban a buscar a nuestras casas, y nuestros vecinos o conocidos nos comentaban que nos buscaban era a sus hijos y a mí, o sea, como una manera de presionarlo para que él se entregara, pues, porque durante todo ese año pues no lograron detenerlo. ¿Qué le hacían? ¿Cuál era el método de persecución? ¿Perseguían en los colegios, en la puerta de la casa? ¿Qué ocurría para que hayan tomado la decisión de ya como familia formalmente separarse? Sí, fueron a hacer allanamientos a la casa de mi madre y a la mía, y fueron más de 30, 40 personas, todos vestidos de negro, sin identificación alguna, con las caras tapadas, con armas largas, amedrentando a los vecinos, amenazándolos que no grabaran, que no tomaran fotos, que no salieran de sus casas porque si no les iban a lanzar bombas lacrimógenas. O sea, toda la gente estaba aterrada. Algunos empleados nos decían ¿dónde está la esposa del capitán? ¿Dónde están los hijos? Fueron al colegio. Evidentemente hubo una labor de inteligencia, no fueron con patrullas ni vehículos identificados, pero sí estuvieron en la puerta del colegio de mis hijos, viendo si yo los iba a llevar, si los iba a buscar. Claro, yo una vez después del 30 de abril, pues decidí de verdad esconderme. Sí, y ahora el panorama 365 días después es que el capitán ha sido privado de libertad. Lo veíamos en este proceso que ejecutó el régimen de Maduro, bajándolo del helicóptero, poniéndole el tapaboca y pues obviamente presentando una especie de trofeo, porque cada vez que agarran a alguno de los involucrados en alguna actuación militar o civil, lo muestran como un trofeo, pero también está involucrado tu hermano. ¿Cómo se sienten en este momento, Verónica? Mira, esto es un dolor por partida doble. Un dolor, pero a la vez, al verlos vivos y al no verlos que tenían maltrato, pues sentí cierto alivio. Pero
igual temo muchísimo por las vidas de ellos, porque sabemos de todas las torturas, o sea, hay unos antecedentes de torturas a todos los presos que se le han revelado al gobierno, que me mantienen bajo una angustia terrible. Los abogados han podido verlos, han podido saber en qué estatus están, cuál es su situación, cómo va a ser el proceso judicial, porque además entendemos que en este momento los tribunales por la pandemia están paralizados, pero hay tribunales express para algunos casos específicos, es decir, cuando se necesita una audiencia preliminar en el día, ese día pues sí se abre el tribunal, en otros momentos no. ¿Qué han dicho los abogados del día de ayer hasta hoy? Bueno, fíjate, ya van más de 24 horas de la detención de ellos y pues no hay ningún tipo de información, no sé dónde los tienen detenidos, no sé cuál es el estado de ellos. De verdad que por eso hago un llamado, por lo menos, a que nos den una fe de vida, porque está muy bien, los detuvieron con vida y en buen estado de salud, pero ¿qué ha transcurrido después de 24 horas? No lo sé, los abogados no le dan ningún tipo de información, lo que tú dices es cierto, el tema de la pandemia los tiene trancados por todas las vías, entonces, bueno, es una cuestión, un trabajo muy cuesta arriba, sin embargo, me dicen que no van a parar, van a seguir buscando información. Como esposa, no sé si en este momento estás fortalecida, o más bien hay ese temor, hay dudas, hay angustia, cómo están los niños, cómo está tu mamá, porque también entiendo que pues su hijo está privado de libertad. ¿Cuál es el ambiente familiar en este momento y qué piensan de todo esto? Mira, te voy a decir algo, me pegó muchísimo, pero a la vez al verlos me sentí tan orgullosa, porque vi que esas acciones ratifican un compromiso por el país, ¿no? Entonces eso me llenó de fortaleza. Aparte, como tú dices, tenemos 3 hijos, tengo a mi mamá al lado, que tengo que ser su apoyo, y me tocó ser fuerte. Obligatoriamente tengo que ser fuerte para transmitirle hasta esas fortalezas a ellos. No ha sido fácil procesar todo esto, además, sin poder hacer mucho. Sí, porque no te voy a decir que no estoy haciendo nada, estoy haciendo lo que puedo, me estoy movilizando abogados, quiero denunciar que no sabemos nada, estoy exigiendo una fe de vida para saber cómo están ellos, porque no me pienso quedar callada. Ahora, una cosa importante tiene que ver con, el año pasado se llamaba Operación Libertad, y ya desde el domingo hasta acá, muchos han sido las informaciones que han sido confirmadas. Por ejemplo, el capitán Nieto habla de la Operación Gedeón. Ayer nos las confirma el general Antonio Rivero, que se suma a la Operación Gedeón. ¿Estaba el capitán Antonio Sequera en esta operación? Mira, yo no sé si tú viste un video que rodó en las redes, donde él hace un pronunciamiento públicamente. No sé, estuvo por Twitter, el video lo vi por Twitter, y eso a mí me hace pensar que sí estaba en ese movimiento, pues. Sí, claro. Por eso mi preocupación cuando veo en La Guaira todo este movimiento, ese enfrentamiento donde muere un capitán, o sea, han sido muchas horas de angustia, además que hubo mucha información cruzada, ¿no? Entonces, claro, solamente ver redes sociales y los medios digitales, pues, me tenían de verdad muy mal. Claro, cierto, pues. Esperemos que esto tenga en algún momento un final feliz, Verónica, que puedas no solamente saber de tu esposo, que haya una fe de vida, porque el temor por un familiar, pues obviamente no los deja dormir. Sin embargo, como tú dices, ese momento en el cual pudiste tener la certeza de que él estaba luchando por su país, que es de todos y que obviamente los queremos ver en libertad, pues de alguna manera también te llena. Te damos las gracias por habernos acompañado y vamos a seguir en contacto, vamos a seguir comunicándonos para poder entonces nosotros informarle al país de lo que ocurre con la vida del capitán Antonio Sequera y también de tu hermano. ¿El nombre de tu hermano cuál es, Verónica? Fernando Noya. Fernando Noya. Muchísimas gracias, Verónica, ¿sí?
Verónica Noya ha sido muy clara al señalar no solamente que pide la fe de vida de su esposo, sino que además de alguna manera le da alegría que él pueda participar en lo que ella denomina la libertad de Venezuela. Por ello, este capitán había participado desde hace un año en la conocida Operación Libertad y ella no descarta que esté involucrado en lo que ahora se conoce como la Operación Gedeón. En este sentido, esto que ha desplegado el régimen de Nicolás Maduro continúa también en el estado Vargas. Están revisando rincones por rincones, no solamente la policía de La Guaira, sino además el SODI de este lugar. Por eso a esta hora nos vamos con nuestra compañera Ami Torres para que nos cuente qué es lo que está haciendo el equipo de Nicolás Maduro. Sí, gracias Carla por el contacto. Los cuerpos de seguridad ciudadana del estado Vargas siguen atentos ante cualquier hecho irregular. Supimos que funcionarios de la Brigada de Respuesta Inmediata de la Policía de La Guaira junto a la Brigada de Infantería Marina y de la SODI La Guaira se encuentran desplegados tanto en el eje costero como montañoso de la parroquia Carayaca, donde presuntamente estarían incursos presuntos mercenarios de la Operación Gedeón. Producto de estas labores fueron incautados presunto material de guerra, tal como fue publicado en el Instagram de la Zona Operativa de Defensa Integral de La Guaira. Se trata entre algunos de estos cascos, chalecos y flotantes, según lo que pudimos apreciar. Aparentemente los cuerpos de seguridad han recibido información de que existe la posibilidad de que estos presuntos mercenarios estén todavía en el estado Vargas. Se trata de zonas como Puerto Cruz, Chichiriviche de la Costa, Petaquire, Petaquirito y La Laguna y Portachuelo, donde hay un gran despliegue de los cuerpos de seguridad ciudadana. Esta es la información que te podemos ofrecer a esta hora y con ella volvemos el pase a los estudios. Gracias, Ami, por tu reporte. A esta hora nos vamos al estado Zulia. Allá el gobernador de la entidad incautó un lote de armas y también equipos que califican como de guerra. Esto ocurrió en una finca ubicada en Machiques. Allí también el gobernador de la entidad pidió que se investigaran a los dueños de esta hacienda. Edwin Prieto nos trae la información. Amigos de Impacto Venezuela, muchas gracias por este contacto. Hacemos el pase desde Maracaibo, estado Zulia, occidente venezolano y frontera con Colombia. Y es que durante las últimas horas el gobernador de la entidad, Omar Prieto Fernández, ha informado sobre la incautación de armamento de guerra y otros artefactos que, de acuerdo a lo que ha informado, se estaría utilizando para atentar en contra de algunos voceros y figuras de la administración de Nicolás Maduro. Esto, al parecer, y de acuerdo a lo que ha dicho el propio gobernador, formaría parte de la operación Gedeón que ha comenzado en el estado Vargas, en el centro del país. Ellos han informado además que han ordenado a los cuerpos de seguridad y de inteligencia venezolanos iniciar una investigación en contra de los dueños de esta hacienda donde fueron incautados estos armamentos para determinar su procedencia, aunque asegura que proviene desde el vecino país en Colombia. En cuanto al COVID-19, el gobernador del estado Zulia ha informado sobre los nuevos 2 casos positivos de coronavirus que se han registrado en el estado Zulia y que estas 2 personas pertenecen a la etnia guayú. De acuerdo a lo que ha asegurado en rueda de prensa Omar Prieto Fernández, gobernador del estado Zulia, ha asegurado que estas 2 personas ya se encuentran bajo cuarentena y bajo observación médica. Esa es la información que podemos llevarle desde el estado Zulia al occidente de Venezuela. Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. Gracias, Edwin, por tu reporte. Y en la cárcel de Los Llanos, en este centro penitenciario donde se registró el pasado fin de semana una situación irregular, pues ya los familiares empezaron a recibir los cuerpos de sus familiares, pero en estado de descomposición. Por eso nosotros hemos querido invitar a nuestra mesa de análisis a Humberto Prado. No solamente representa al Observatorio Venezolano de Prisiones, sino que además es parte del equipo del presidente interino Juan Guaidó, nombrado como comisionado en defensa de las víctimas en Venezuela. Escuchemos.
Amigos de Impacto Venezuela, es un verdadero honor desde este momento iniciar esta conversación con Humberto Prado. Humberto tiene cerca de 25 años llevando adelante la lucha por los presos en Venezuela, pero se ha incorporado al equipo del presidente interino Juan Guaidó y ha sido nombrado desde hace varios meses ya en la Comisión Presidencial de Derechos Humanos en atención a las víctimas. Humberto, te damos la más cordial bienvenida a Impacto Venezuela. ¿Cómo estás? Buenas, Carla, qué bueno conversar contigo después de tanto tiempo. Me alegra mucho verte nuevamente y detrás de las cámaras y que esta ventanita sirva muchísimo para llevar la verdad a donde lleguen ustedes precisamente a través de ese medio. Sí, y fíjate que esa palabra que has dicho, llevar la verdad, el régimen de Nicolás Maduro en los últimos días ha dicho que se ha desatado, digamos, una invasión militar contra Venezuela, pero hay muchos sectores políticos que califican esto como un pote de humo, como una cortina para que todos nos olvidemos de lo que ocurrió en Guanare el pasado fin de semana, nada más y nada menos que en este centro penitenciario, donde particularmente varios voceros han catalogado como una masacre, tomando en cuenta que murieron 40 privados de libertad. Queremos conocer, Humberto, qué pasó en esa cárcel para que murieran 40 personas. ¿Fue un motín? ¿Se rebelaron los presos? ¿Están angustiados porque tienen hambre y no les han llevado comida? No es el primer centro penitenciario que se levanta en motín en tiempos de cuarentena por falta de comida, pero queremos entonces que seas tú quien nos cuente qué pasó en Guanare. Bueno, Guanare, tú sabes que es una cárcel construida para 750 personas y en la actualidad hay unos 2.500. Eso quiere decir que hay un hacinamiento de más del 333%. En estándares internacionales eso quiere decir que es un hacinamiento crítico. Además de ello, no tienen una atención continua y sostenida que debieran tenerlo, como dicen los estándares internacionales y como dicen las normativas internas, de lo que es la atención médica y tener por lo menos un espacio por lo menos para las medicinas y para la hospitalización de cuando un interno por lo menos sea objeto a un traslado de parte de la parte médica para esa área. Hace 3 días se presentó un problema como todo lo que siempre ha habido en nuestro país, que siempre algo pasa en algún establecimiento y mientras más callados estén, algo está pasando. Y nosotros ya veníamos teniendo denuncias por parte de familiares y de la propia población reclusa de 3 cosas muy importantes. Que cuando tú revisas por lo menos las estadísticas de personas que mueren en prisión, más o menos el 60% del 100%, todas mueren por lo menos por hepatitis, por tuberculosis o por desnutrición. Pero además de esto, con lo que pasó hace 3 días en este centro de reclusión, simplemente viene porque los familiares son los que le llevan las comidas a los presos. Y esta comida se la estaban llevando como siempre a eso de las 12 del mediodía, 1 de la tarde, y como ya por lo menos había la denuncia de que cada vez que le llevaban comida le quitaban la mitad, o sea, se la cogían los efectivos militares o los funcionarios civiles, se las repartían. Ellos, cuando llegó su comida, salieron desde el área interna, de administrativa, que le dicen el sector administrativo, hasta la cerca, reclamando airadamente que le dejaran pasar su comida, que no se las quitaran, que no se las robaran. Pero entonces ahí vino como especie de un enfrentamiento entre las autoridades con los internos y a la población reclusa les entraron a plomo. El 100% de la población toda, murió o sea, los asesinaron y resultaron heridos por impactos de bala. Y incluso familiares te narran de que, mire, yo fui a llevarle la comida a mi hijo y yo soy testigo cuando vi de que a mi hijo, cuando me empezaron a echar plomo, él echó a correr, pero de todas maneras lo alcanzaron los disparos y cayó en el piso. Y en el piso lo remataron. Y después de esto, de matar a 17 en la primera tela, se metieron hacia adentro del establecimiento y mataron el resto, por lo menos hasta ahorita que estoy conversando contigo, de que más o menos la suma hasta ayer en la noche, porque hay presos que están graves en el hospital,
más de 35 internos graves en el hospital Doctor Orá de la localidad. Habían llegado 48 cuerpos. Más los 35 que están graves. Más los 35 que están graves y que hay problemas en ese hospital por falta de dotación de medicinas, por falta de insumos para la atención médica a los pacientes, a cualquier ciudadano que llegue común y corriente. Pero además de esto no es nada, sino que los propios familiares, cuando estaban a las esperas de sus cuerpos, de los cuerpos de sus hijos que estaban muertos, simplemente la medicatura forense le pedía que llevaran insumos de limpieza para lavar los cadáveres, porque ni siquiera tenían jabón ni cloro. Y ante esta situación tú te puedes imaginar el venezolano sentado en la parte de afuera de la calle esperando que ni siquiera había como una lista publicada de quiénes eran las personas que estaban ahí, sino que simplemente se enteraban por de la propia parte interna del penal, que le llamaban a los familiares para decir que habían matado al hijo, por lo menos de X determinado ciudadano. Entonces, primer momento de esto, sale la matriz de opinión de parte de la responsable de esta materia en el gobierno de la usurpación, donde dice fue un intento de fuga, ¿no? Entonces, un intento de fuga, Carla, que nada más se lo creen ellos solos. Claro. ¿Por qué? Porque no matan a un interno dentro de un túnel, no lo matan saliendo de un túnel, no lo matan picando una tela para salirse del penal, sino que a todos lo matan dentro del penal. Entonces, aquí viene la otra cuestión normativa. Es que la propia Constitución nuestra dice que el derecho a la vida es inviolable y ninguna ley podrá aplicarla, y que las personas que están privadas de libertad están resguardadas por parte de los responsables de la autoridad que tiene esa competencia. Entonces, te pongo el otro escenario. Independientemente que los presos ahí le hayan por lo menos desde adentro tirado piedra, ¿cómo tú le vas a echar plomo? Claro, sí, además es totalmente ilegal utilizar digamos, pistolas, armas, para poder combatir algún motín que supuestamente, entre comillas, se haya presentado en este centro penitenciario. Pero fíjate, Humberto, que una de las cosas que sé que han venido realizando desde esta comisión que tú presides tiene que ver con un registro único de víctimas. En Venezuela hay todo tipo de víctimas, las víctimas que no tienen medicinas, los médicos que no han podido poner combustible en sus vehículos para poder ir a atender pacientes con coronavirus, también las propias víctimas que ni siquiera se les hace la prueba, porque en Venezuela no se están aplicando la cantidad de pruebas semanales que deben hacerse para de alguna manera tener unos números honestos y claros de cuántos casos de coronavirus hay en Venezuela. Quisiera que de alguna manera me presentes una introducción preliminar de qué ha dejado este registro único de víctimas y cuál sería, digamos, los casos más graves que se presentan en Venezuela en este momento. Bueno, el registro único de víctimas viene ¿por qué? Porque una vez que yo asumo esta responsabilidad, no es que a mí me está esperando toda una estructura, sino que me correspondió montar una estructura para la atención de los ciudadanos. Entonces, precisamente empezamos por el registro único de víctimas y tuvimos una experiencia muy bonita porque duramos como 5 días en Bogotá con una experiencia intercambiando con el registro único de víctimas de Colombia, quien nos estaba dando luces de cómo por lo menos había que montar lo que era el esquema y de lo que eran las diferentes atenciones y lo que es la precalificación de los diferentes delitos que por lo menos se estaban demandando. Y ante este tipo de situación, bueno, buscamos como el ingeniero en experiencia en sistema, en software, y lo pusimos como a hablar con el registro de víctimas de Colombia. Otro grupo empezó a hablar con todos los profesionales en cada una de las áreas, cómo lo teníamos que precalificar, cómo teníamos que conversar con ellos, cómo teníamos que por lo menos incluso buscar psicólogos para la atención de personas que habían podido quedar por lo menos bien tocadas por parte de alguna situación por la que haya pasado. Y bueno, ahí estamos atendiendo situaciones de desapariciones forzadas de personas, estamos atendiendo personas que han sido por lo menos heridas
en diferentes temas que tienen que ver con los derechos civiles, además de muchas personas que interponen denuncias por los derechos, por los servicios públicos, y un área que es muy interesante que tiene que ver con los DESCA, que son los derechos económicos, sociales y culturales, donde hay muchas personas que simplemente interponen por el derecho a la educación, por el derecho a los servicios, por los derechos laborales de los sindicalistas, de las personas que laboran en diferentes empresas del Estado, y además de esto, de lo que tiene que ver con la situación de hospitales, donde hay situaciones demasiado graves. Entonces, cuando tú te metes en ese monstruo, que nosotros simplemente dijimos, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Pero esto simplemente va más allá de las expectativas que teníamos, porque empiezas a ver aquella cantidad de personas denunciando. Segundo, ¿cómo haces tú para confirmar que esa denuncia sea veraz? Sí. Tercero, ¿cómo haces la precalificación para ponerlo, asignarle por lo menos a la persona profesional para la atención de cómo llevar el caso de cada uno de ellos y darle oportunas y adecuadas respuestas, y el ciudadano se vea atendido por parte? Así es. Bueno, Humberto, te damos las gracias por habernos acompañado en Impacto Venezuela, el mayor de los éxitos en esta nueva labor que tienes encomendada, como es atender a muchísimas víctimas en Venezuela de diferentes casos, porque además Venezuela es un país que atraviesa un momento político muy duro, muy difícil, y pues prácticamente a diario hay víctimas de los que no comen porque no tienen alimentos, de los que están en cuarentena en la calle, que no tienen casa, que no tienen dónde pasar estos días tan complicados, y el Estado venezolano no tiene cómo respaldarlos en lugares donde ayudarlos, o mercados, alimentos que llevar, porque es que ni siquiera funciona bien la entrega de las cajas del CLAP, que es solo para algunos, ¿no? Entonces tienen una labor muy dura y muy fuerte, pero sabemos que todo, en medio de la tormenta, pues vas a poner tu grano de arena para que las cosas funcionen un poco mejor. Gracias por habernos atendido, Humberto. Gracias a ti, Carla, un abrazo grande, mucho éxito, y saludo a todos los paisanos por allá de nuestro país. Un abrazo grande. Así es, Humberto, muchísimas gracias. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle clic a la campanita para que pueda recibir todas nuestras notificaciones. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Yo soy Carla Salcedo Flores. Gracias por habernos acompañado.